Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica del 2 de febrero. Bien, vamos a finalizar de repasar los contenidos más importantes del bloque 2, pensando en que bien a finales de la semana próxima, 12 de febrero, 12 de febrero es la fecha marcada en la plataforma para la entrega de las actividades correspondientes del bloque 2. Sé que acústica os cuesta un poco más que electrónica, en fin, si no es el 12 de febrero, 13, el 14, el 15 incluso, ¿de acuerdo? Pues ir pensando en que finales de la semana próxima, principios de la siguiente, pues tenéis que entregar todas las actividades puntuables del bloque 2, portafolio con vuestros ejercicios puntuables en la correspondiente actividad, más aquella actividad extra de consulta que hayáis realizado, el caso práctico y sin olvidar pues esta autoevaluación que hay al final de cada tema, que ya sabéis que podéis contestar y realizar todas las veces que queráis, porque su finalidad es pues en cierta manera servir de guía de repaso a algunos de los conceptos más importantes de este bloque. ¿De acuerdo? Algunos de vosotros me habéis preguntado varias preguntas sobre el ejercicio puntuable 3 de este bloque de acústica, que a lo mejor no quedó demasiado claro cuando lo expliqué. Bien, al respecto, tenéis o he puesto una explicación de lo que se pretende en el ejercicio puntuable 3 en el foro correspondiente de dudas de este bloque para que lo podáis consultar. Ya sabéis, de todas formas, cualquier consulta que tengáis me la remitís. En principio, hoy me centraré sobre todo en cerrar el tema, en explicar básicamente qué pretende el caso práctico de este bloque 2 y no empezaré a comentar los contenidos del tema siguiente que ya tenéis disponible en la plataforma hasta el jueves 16 de febrero, con lo cual la semana próxima pues se plantea, igual que con electrónica, como una semana de trabajo personal para que vayáis terminando el trabajo. No introduciré ningún tema nuevo, ni realizaré videoconferencia. Eso sí, cualquier duda que tengáis me la remitís, la contestaré. Si en algún caso considero conveniente, porque hay alguna duda muy acusada sobre alguna cuestión, pues realizar algún vídeo explicándola, pues la realizaré y lo dispondré en la plataforma. ¿De acuerdo? Pensad, finales de la semana próxima, principios de la semana siguiente, en terminar y entregar las actividades del bloque 2. Si alguien tiene problemas en llegar a tiempo, que me lo comunique. Si surgen muchos inconvenientes, me lo comunicáis y lo intentaremos solucionar. Bien, vamos a entrar en el caso práctico, que como sabéis, pues es la mitad de la calificación del bloque. El caso práctico que tenéis aquí planteado os dice, bueno, la figura representa la evolución típica de la pérdida auditiva de un oído de una persona expuesta a más de 90 decibelios de presión acústica equivalente durante 8 horas al día, 40 horas a la semana, 2000 horas anuales. ¿De acuerdo? Es decir, se han cogido personas que están trabajando, por ejemplo, en una fábrica y que están sometidas durante 8 horas diarias en su jornada laboral, pues a un nivel sonoro equivalente que supera los 90 decibelios. Y se agrupa, se les hace audiometrías y después se les agrupa por edades y se pretende estudiar, pues bueno, si tienen pérdidas auditivas importantes y obviamente, pues si esas pérdidas auditivas en general son debidas a que están sometidos a una especie de impacto sobre su oído provocado por ese ruido excesivo en, por ejemplo, la fábrica en donde trabajen, ¿de acuerdo? O en el sitio donde vivan o cualquier cosa por el estilo. Bien, vamos a explicar esta gráfica. Esto que veis aquí es básicamente, realmente lo es, una audiometría. Son varias audiometrías. Una audiometría para las personas de 20 años, una audiometría para una persona de 25 años, para personas de 30, de 40 y de 60. Personas de 20 años, de acuerdo, que pues aún no han empezado a trabajar y no tienen ese castigo del ruido sobre sus oídos. Personas de 25 años que tienen pues un equivalente de 5 años de exposición laboral, personas de 30 que llevan 10 años trabajando, de 40 que llevan 20 años trabajando, de 60 que llevan 40 años trabajando. Vamos a ver cómo interpretamos esta gráfica, que es básicamente, repito, una audiometría, una prueba que se realiza, como veréis y se os explicará con más detalle el próximo curso y en otras asignaturas, pues
en cualquier gabinete audiológico, con sus correspondientes cabinas, para detectar si una persona tiene problemas de hipoacusia. Vamos a ver. Vamos a esta gráfica y vamos comentando. Bien, recordemos esta gráfica, que la vimos al principio del tema. Esta gráfica tiene la frecuencia en el eje de las X, los decibelios, nivel de presión sonora, en el eje de las Y. Y esto de aquí era el umbral de audibilidad. ¿Qué quería decir esto? Esto quería decir que, por ejemplo, un oído humano sano, sin problemas de hipoacusia, a 100 decibelios, si nos metemos en 10 decibelios, empieza a detectar ese sonido cuando ese sonido tiene del orden de 25 decibelios. Por ejemplo, aquí sobre 4000 decibelios, pues más o menos empieza a detectar ese sonido cuando tiene 0 decibelios. A 200 decibelios empezamos a detectar el sonido cuando estamos cerca de 20 decibelios. Es decir, la capacidad de percepción del sonido por parte del oído humano depende de la frecuencia. Si un sonido de 100 Hz no tiene como mínimo 25 decibelios, no lo escuchamos. Si un sonido de 200 Hz no tiene como mínimo unos 15 decibelios o 10, no lo escuchamos. Nuestro oído no lo percibe, no es suficientemente sensible. En cambio, un sonido de 2000, 3000, 4000, 5000 Hz, prácticamente con 0 decibelios ya lo percibimos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se generan problemas de hipoacusia? Que comentamos, que este umbral de audibilidad sube, el rango dinámico se estrecha. Recordad que el rango dinámico de audición era el intervalo de decibelios que van entre el umbral de dolor, por ejemplo, y el mínimo necesario para poder percibir un sonido. Este sonido tiene que tener como mínimo estos decibelios para poder ser escuchado, unos 50, pero cuidado que si llego a 130 me puedo cargar el oído. Por tanto, el rango dinámico es 130 menos 50, 80 decibelios. ¿De acuerdo? Podemos tomar el umbral de dolor o el riesgo de daños. Cojamos el umbral de dolor, que es el más elevado. ¿Qué pasa cuando hay pérdida de audición? Que para yo percibir algún sonido, este tiene que ser más fuerte, más intenso. El umbral de audibilidad va subiendo. Si tengo pérdidas de audición, si yo en un oído que no tiene hipoacusia, para oír un oído de 100 Hz, un sonido de 100 Hz necesito 30 decibelios, si tengo hipoacusia, para oír un sonido de 100 Hz no me bastará con 30 decibelios, sino que necesitaré más. 40, 50, 60. El incremento del umbral de audibilidad respecto al valor estándar medio es la hipoacusia. Necesito que los sonidos sean más fuertes para poderlos percibir. ¿Esto cómo se hace? Bien, tomemos como ejemplo a una persona de 40 años que está 20 años trabajando sufriendo ese ruido. Lo llevamos a un gabinete audiológico, lo metemos en una cabina y para cada oído le metemos unos cascos y le vamos emitiendo sonidos. Y ese sonido lo vamos aumentando de decibelios hasta que llega un momento que la persona nos dice, ya lo oigo. ¿De acuerdo? Básicamente se hace eso. Pues cogemos a esta persona de 40 años y cogemos un sonido de 250 Hz. Vamos dándole sonido, pam, 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 dándole volumen, hasta que llega un momento que dice, ya lo oigo. Y de repente decimos, usted en 250 Hz tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios. Daros cuenta que el cero está aquí y la escala va de arriba a abajo. Este cero representa el umbral de audibilidad para cada sonido. Estos decibelios no son los mismos que estos decibelios se llaman decibelios HL. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que si a una persona de 40 años le meto un sonido de 250 decibelios y cuando él me dice ya lo escucho, digo que tiene una pérdida auditiva de 30 con respecto al umbral? Pues que si a esta persona le estoy metiendo un sonido de, voy a escoger otro color, de 250 decibelios, en vez de empezar a escuchar aquí,
a los 20 decibelios, empieza a escuchar a los 30, 20 y 30, 50. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decimos que tiene 30 decibelios de pérdida auditiva en la frecuencia de 250 Hz. Porque si una persona que no tiene pérdida auditiva le metemos un sonido de 250 Hz a 20 decibelios, lo oye. Pero esta persona que tiene pérdida auditiva a 250 Hz no necesita 30, no necesita 20. Disculpad, esto más bien más que 20 sería 15. Estoy haciendo... Vale. Esta persona, digamos, una persona que no tiene problemas de hipoacusia, repito, si le meto un sonido de 250 Hz, empieza a oír a los 15 decibelios. Pero esta persona que tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios, en vez de empezar a escuchar a los 15, 15 y 30, empieza a escuchar a los 45. Su umbral de audibilidad para ese sonido no está ahí, sino que está aquí. Ha aumentado. ¿De acuerdo? Ha aumentado. Después, a esa misma persona le ponemos un sonido de 500. Vamos incrementando el volumen del sonido y cuando él oye, se marca la audiometría. Tiene una pérdida de 30. ¿Qué quiere decir eso de nuevo? Que esa persona 500 decibelios, y una persona 500 decibelios normalmente empieza a escuchar aquí, que es del orden de 10, pues esta persona, como tiene una pérdida de 30, empieza a escuchar no a los 10, sino a los 40. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora la misma persona de 40 años le damos un sonido de 1000 Hz. Vamos incrementando el volumen y de repente cuando empieza a escuchar dice, pérdida auditiva de 35. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, que si a 1000 Hz más o menos escuchamos a 0, esta persona no empezará a escuchar un sonido de 1000 Hz a 0 decibelios, sino como tiene una pérdida auditiva de 35, lo empezará a escuchar a los 35 decibelios. Que más o menos está ahí. Continuamos. A 2000, levanta la mano y pérdida auditiva de 45. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, si a 2000 decibelios, una persona que no tiene pérdida hipoacúsica, empieza a escuchar aquí, esta persona empieza a escuchar 45 decibelios más arriba. Si esto más o menos, donde estamos en 2000, es un 0, empezará a escuchar a partir de aquí. A 3000, ¿cuándo empieza a escuchar? Tiene una pérdida auditiva de 55. Por lo tanto, a 3000 decibelios, si una persona que no tiene pérdida auditiva empieza a escuchar aquí, esta persona empezará a escuchar 55 decibelios más arriba, que más o menos estará aquí. A ver si consigo marcarlo. Continuamos. A 4000, la pérdida auditiva ya es importante, 65 decibelios. Si una persona a 4000 decibelios empieza a escuchar aquí, esta persona empieza a escuchar 65 decibelios por arriba. Si esto más o menos es 0, poco 65 está por aquí. Por último, 6000. Normalmente las audiometrías se hacen hasta 4000, puede ser 6000. Pues a 6000 la pérdida auditiva es de 60. Una persona a 6000 empieza a escuchar, si no tiene problemas auditivos aquí, si sumamos 60, empezará a escuchar más o menos aquí. Esto que es un poco por arriba de 0 más 60, 60 y un poco. Y por último, 8000. Pérdida auditiva del orden de 60. ¿De acuerdo? Por tanto, en 8000, que estamos aquí, si una persona sin problemas auditivos empieza a escuchar a 10,
esta empezará a escuchar 10 más 60 a 70. Ahí arriba. Es decir, esta persona, o de media las personas de 40 años que han estado sometidas 20 años a un ruido de 90 decibelios durante 8 horas al día en su jornada laboral, han sufrido una pérdida de audición. La pérdida de audición ha sido de 30 decibelios a 250, de 30 a 500, de 35 a 1000, de 45 a 2000, de 55 a 3000, de 65 a 4000, de 6000 a 6000 Hz de 60 y a 8000 de 60. Eso implica que a partir, es como si esta raya roja se elevara para cada frecuencia este valor. De manera que esta persona o estas personas de 40 años que de media han estado 20 sufriendo ese ruido les ha provocado una pérdida auditiva, de manera que su umbral de audibilidad ha quedado de esta manera. Su rango dinámico se ha visto estrechado. Si una persona sin problemas auditivos oye a partir de aquí, esta persona o estas personas de 40 años que han estado 20 años sufriendo ese ruido, oyen a partir de aquí. Y daros cuenta, aquí tenemos representado más o menos dónde se sitúa la voz humana, el habla. En el momento que la pérdida auditiva entre en esta región, entre en la región donde más o menos se sitúa la voz humana, esa persona empezará a tener problemas para entender, para comprender cuando le hablan, para entender no todo, porque hay parte de la voz que queda aún por arriba de su umbral de audición, pero por ejemplo, todas las vocales o consonantes que caigan en esta zona, esa persona ya no las oirá. Oirá palabras y algunas de las fonemas de esas palabras no los percibirá. ¿Por qué? Porque quedan por debajo de su umbral de audición, que se ha visto elevado por problemas de hipoacusia. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenéis, o he comentado, es para la persona de 40 años. La persona de 30 años también tendrá pérdidas auditivas, pero menos. La de 30 años también tiene pérdidas auditivas, pero menos. La de 25 tiene pérdidas auditivas, pero menos. Y la de 20, pues prácticamente no tiene pérdidas auditivas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se considera que las pérdidas auditivas son relevantes? Cuando empiezan a superar los 20 decibelios. Cuando una persona tiene pérdidas auditivas que superan los 20 decibelios, en algunas frecuencias, ¿de acuerdo?, tenemos que empezar a preocuparnos. Por ejemplo, la persona de 20 años no tiene pérdidas auditivas relevantes, 5 decibelios. La persona de 15 solo tiene pérdidas auditivas relevantes entre 2000 y 6000, pero ya empieza a tener ciertos problemas de hipoacusia, aunque sean leves. ¿De acuerdo? La persona de 30 años pues también ya empieza a tener problemas de hipoacusia a partir de 1000 Hz, ¿de acuerdo? Y cuando estos problemas de hipoacusia superan los 40 decibelios, ya no se consideran leves, ya se consideran moderados. La persona de 40 años ya empieza a tener, la persona de 30 años ya empieza a tener problemas moderados de hipoacusia en algunas frecuencias. La persona de 40 años pues ya tiene problemas moderados de hipoacusia, porque ya a partir de prácticamente 1000 decibelios está por encima de los 40. Y cuando la pérdida auditiva supera los 60 decibelios, ya son problemas graves de hipoacusia. ¿De acuerdo? Son problemas muy serios. La persona de tan solo 40 años ya empieza a tener algunas frecuencias, aquí, problemas graves de hipoacusia, y la persona de 60 años en general ya tiene problemas graves de hipoacusia. ¿De acuerdo? Y a medida que va subiendo el umbral, en función de lo que se marca de esta manera, llega un momento en que cada vez pueden aparecer problemas en la comprensión del habla, a medida que ese umbral pues va entrando dentro de la zona en donde se suele
situar la voz humana. O sea, por ejemplo, una persona de 20 años, pues prácticamente su umbral es prácticamente este de aquí. Una persona de 15 años, pues su umbral a lo mejor es este. No tiene problemas. Pero a lo mejor ya una persona de 40 años, cuidado, ya empieza a entrar ahí. Puede haber ya algún sonido que no perciba. Y una persona de 60 años, si lo hiciésemos, pues a lo mejor su umbral de audibilidad es este. Ya tiene problemas serios porque por debajo de su umbral de audibilidad, ¿de acuerdo? Queda la mayor parte de la zona en donde se sitúan las palabras y la voz. ¿Vale? Esta es la forma de interpretar esta gráfica. Nos dice la pérdida para cada frecuencia que se interpreta como un incremento, ¿de acuerdo?, de el umbral. Y cuando ese incremento del umbral pues empieza a situarse por encima de la voz, es cuando empezamos a tener problemas de entender primero algunas letras, alguna palabra y después ya problemas más serios. Si volvemos a la actividad, ¿dónde la tengo? Aquí. Dice: realiza una breve descripción de la evolución de la pérdida auditiva con el paso de los años. Signifique cuando esta es patológicamente significativa y las repercusiones. ¿Qué nos está diciendo? Pues bien, que empecemos a interpretar nuestra primera audiometría. ¿Qué tenemos aquí? La pérdida auditiva en función de la frecuencia para diferentes edades. Pérdida auditiva que se puede atribuir al hecho de que estas personas están sometidas a un ruido muy intenso, muy impactante, de media 90 decibelios de forma efectiva, durante 8 horas al día en su jornada laboral. ¿Cuándo empieza a ser la pérdida auditiva relevante? Cuando supera los 20 decibelios. A partir de los 20 decibelios ya tenemos una pérdida auditiva a la cual hay que hacer caso. Cuando supera los 40 decibelios, esa pérdida auditiva ya es moderada y a partir de los 60 es grave. Las personas de 20 años que no han entrado aún a trabajar no tienen pérdida auditiva. Curiosamente, las personas de 25 que solo llevan 5 años sometidas a ese ruido, ya se les puede detectar una pérdida auditiva, aunque sea muy leve. Una persona de 30 años, aunque creamos que es joven y total, lleva 10 años sometida solo a ese ruido, ya empieza a tener pérdidas auditivas moderadas en algunas frecuencias. La persona de 40 años, en general, ya podemos considerar que tiene una pérdida auditiva moderada. Y la persona de 60 años, la pérdida auditiva ya es grave, porque en general supera los 60 decibelios en casi todas las frecuencias. Y a medida que esa pérdida auditiva va aumentando, llega un momento en que la persona puede tener dificultad para empezar a entender algunas letras o algunos fonemas porque su umbral ya ha ido superando, ya se ha situado por encima de la zona de la voz humana. De hecho, como hemos visto, una persona de 40 años ya empezaría a tener problemas en entender algunas palabras o algunos fonemas. Uno de 30 a lo mejor no, estaría muy justito, empezaría a tocar esa zona. De 30 a de 40 años hay una diferencia de unos 20 decibelios. Si bajamos 20 decibelios, pues tal vez el de 30 años empezaría por aquí abajo a perder la capacidad de distinguir claramente algún fonema, los que caigan por aquí. Seguramente no se daría cuenta. Una persona de 40 años ya empezaría a tener problemas. Ya habría muchos fonemas que no entendería. Y una persona de 60 realmente sería inevitable tener que acudir a una audioprótesis para poder entender, para poder percibir el habla. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Más cuestiones que podemos sacar de esta gráfica. Daros cuenta, primero, de que la mayor parte de pérdida se produce normalmente a frecuencias altas, o mejor dicho, a frecuencias entre 2 y 8000, entre aquí y aquí, en esta zona.
En esta zona es donde habitualmente en la mayor parte de hipoacusias habituales más se notan las pérdidas auditivas, que curiosamente es la zona donde tenemos buena parte de la voz humana. Frecuencias altas. Realmente a frecuencias muy altas, como veis, a partir de 10.000 la sensibilidad del oído humano disminuye rápidamente. A no ser en casos muy especiales, por recomendación médica no se hacen audiometrías a frecuencias tan altas. A frecuencias bajas las hipoacusias son menos acusadas. La pérdida auditiva a frecuencias bajas, hasta 500-600, pues bien, no es tan importante. La persona de 60 años tiene una pérdida de 40 decibelios a frecuencias bajas, pero una pérdida de 90 decibelios a 8.000. O sea, a 8.000 una pérdida de 90 decibelios es prácticamente situarse aquí arriba. Habitualmente, a no ser que haya procesos patológicos o de lesiones muy particulares, las pérdidas auditivas, las hipoacusias, se notan más en las frecuencias altas que en las frecuencias bajas. Donde primero se notan son en las frecuencias altas que en las frecuencias bajas, y de forma más acusada en las altas que en las bajas, tanto por previacustia, por la edad, como en este caso por seguramente un factor lesivo que es un ruido intenso. ¿Por qué? Lo comentamos y lo veréis con mayor detalle de acuerdo en anatomía y en otras asignaturas. El oído interno, la cóclea, es donde están las células que se excitan con el sonido y que por lo tanto provocan una respuesta nerviosa. Comentamos que si esto es el principio del oído interno y desenrollamos la cóclea, y este es el principio y el final, las células que captan las frecuencias altas se sitúan sobre todo al principio, y a medida que vamos al final de la cóclea se sitúan las células que captan las frecuencias más bajas. El oído interno funciona como un filtro pasabajas. Primero percibe las frecuencias altas y las frecuencias bajas las va dejando pasar y se van percibiendo a medida que pues atravesamos todas las células que hay en el interior. Normalmente las células están especializadas. Hay células para detectar cada frecuencia, pero no es exactamente así. Es decir, cuando pasa el sonido, poco o mucho, el sonido excita a casi todas las células por donde va pasando. Aquí tenemos las células que se excitan con frecuencias altas. Y estas se excitan solo con frecuencias bajas. A estas las frecuencias altas no las excitan prácticamente nada. Pero a medida que va pasando el sonido, las frecuencias bajas, aunque sea poco, van también excitando estas células que hay por el camino. Dicho de otra forma, simplificando, nuestro oído interno tiene más terminaciones nerviosas capaces de excitarse con frecuencias bajas que terminaciones nerviosas capaces de excitarse con frecuencias altas. Tenemos más sensores para frecuencias bajas que para frecuencias altas. Simplificando mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas que están sometidas a un ruido traumático, ese ruido que es exagerado, que es de acuerdo, que ya en algunos casos sobrepasa o está cerca del riesgo de daños, lo que provoca es que va matando, es un exceso de presión que va matando las terminaciones nerviosas que captan el sonido. Es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la visión con el glaucoma. El glaucoma es una pérdida de visión porque el exceso de presión del líquido interno del ojo va matando las terminaciones nerviosas que captan la luz y por lo tanto lentamente va produciendo ceguera. El exceso de ruido provoca un exceso de presión en el líquido interno de la cóclea y ese exceso de presión también va matando las terminaciones nerviosas, las células que se excitan, que perciben el sonido. Como tenemos en conjunto más células o más terminaciones para poder captar frecuencias bajas que frecuencias altas, es normal que conforme vayamos matando células por el exceso de presión, terminaciones por el exceso de presión, lo primero que se fastidie es la capacidad de percibir frecuencias altas. Porque tenemos menos terminaciones nerviosas
activas para percibir frecuencias altas. Y si las vamos matando, perdemos más rápidamente la capacidad de percibir frecuencias altas que de frecuencias bajas. Vamos matando también células para frecuencias bajas, pero como tenemos más, aún nos queda un remanente para que la hipoacusia en frecuencias bajas no sea tan acusada. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es la otra interpretación de esta gráfica. Resumiendo, esta gráfica nos da la pérdida auditiva para cada frecuencia. A 250 Hz, la persona de 40 años tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios. A 250 Hz, esa persona de 40 años, en vez de empezar a escuchar ahí, empieza a escuchar ahí. ¿De acuerdo? Cada edad tiene una pérdida auditiva, porque cuanto más años estemos castigando el oído con ese ruido, más células vamos matando y por lo tanto cada vez menos capacidad de percibir el sonido, más terminaciones nerviosas vamos aniquilando. ¿Cómo hay más terminaciones nerviosas para poder captar frecuencias bajas que altas? Donde primero se nota la hipoacusia es en las frecuencias y de forma más acusada en las frecuencias altas que bajas. La hipoacusia no se considera patológica si no supera los 20 decibelios. Pero si tenemos pérdidas de a partir de 20 decibelios, ya, cuidado, hay que mirárselo. Hay que mirárselo. Entre 20 y 40, leve. Entre 40 y 60, moderada. A partir de 60, hipoacusia grave. La persona de 20 años no tiene hipoacusia. La de 25, cuidado, que ya se le empieza a notar algo, aunque sea muy leve en las frecuencias altas. La de 30 años ya empieza a tener una hipoacusia en general leve y cuidado que empieza a ser incluso moderada. La persona de 40 años ya directamente tendría una hipoacusia moderada, porque sobre todo en toda esta zona, que es precisamente donde está el habla, la pérdida ya supera los 40. Y claramente la persona de 60 años tiene una hipoacusia grave. Supera los 60 decibelios en toda la zona del habla. En el momento que esa elevación, esa pérdida auditiva, empieza a comerse la zona de la voz, a situarnos por encima, es cuando vamos, o esa persona tendrá problemas para entender cuando le hablan. La persona de 20 años seguramente no tendrá problemas, la persona de 25 años no tendrá problemas, aunque tenga ahí una hipoacusia leve. La persona de 30 años puede tener algún problema, pero no se dará cuenta porque aún estará por aquí. Pero cuidado que con solo 40 años ya nos estamos por aquí y ya empezará a haber cosas que no entendamos. Y con 60 claramente la audioprótesis será recomendada e inevitable. ¿De acuerdo? Otro aspecto interesante a tener en cuenta de esta gráfica es que el oído humano se puede lesionar mucho más fácilmente de lo que parece si está sometido a un castigo. Repito, el equivalente con el glaucoma. El glaucoma, que es el exceso de presión dentro de la cavidad ocular, va matando terminaciones nerviosas. Y normalmente, cuando una persona se da cuenta de que tiene un problema de visión y es debido al glaucoma, es porque ya está bastante avanzado. Aquí seguramente será a partir de los 40 años cuando estas personas empiecen a ser conscientes, a notar que van a tener problemas para entender cuando les hablan. Porque el de 40 lleva ya 20 años soportando ese ruido excesivo en el trabajo y el de 60 ni digamos. Pero cuidado, que las lesiones auditivas aparecen bastante pronto. Con solo 5 o 10 años trabajando sometidos a un ruido excesivo, ya aparecen hipoacusias de leves a moderadas, que seguramente la persona que las sufre no las percibirá porque aún no está notando que le afecta la comprensión del habla de forma apreciable, pero ya empieza a tener problemas incluso moderadamente serios con solo 30 años. Y cuando se da cuenta que es a partir de los 40, el problema, por supuesto, ya es completamente irreversible, porque terminaciones nerviosas muertas, células muertas aquí para detectar el sonido, no vuelven a aparecer. ¿No? Simplifico mucho, que me perdonen los de anatomía, tampoco es mi especialidad, pero básicamente es así. Por lo tanto, cuidado, que someter el oído a un castigo por ruido excesivo empieza a generar lesiones bastante pronto, aunque nos demos cuenta
bastantes años después. Por eso la recomendación de cuidado con oír música seguida con los cascos en los oídos, porque estamos metiendo mucha presión en nuestro oído. Y eso va a generar problemas de hipoacusia en personas que hoy tenéis o tienen 20, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30 años que someten su oído a un castigo excesivo siempre con los auriculares normalmente a un sonido elevado. Y no se están dando cuenta. Y cuando se den cuenta, a los 35, 40 ya se encontrarán por aquí. Incluso con 40 años. Puede ser que ya necesiten ayudas auditivas. Y será debido a eso. De hecho, comento que una vez vi yo una audiometría de una persona de 26 o 27 años que trabajaba de disc jockey en una discoteca y estaba completamente hipoacúsico a partir de los 6.000 decibelios. A partir de los 6.000 decibelios su pérdida era total. Por haber sometido ya en apenas 6, 7, 8 años su oído a ese castigo de presión excesiva del sonido con volumen excesivo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a la segunda actividad que se plantea. Dice, representa en una gráfica eje X, edad, eje Y, amplitud de rango dinámico, la amplitud del rango dinámico en decibelios para una frecuencia de 40 Hz, en función de la edad o de los años de la exposición al ruido, de la edad. Bien, vamos a ver, volvamos a la gráfica. Cojamos la frecuencia de 4.000 Hz. Cojamos la frecuencia de 4.000 Hz. Más o menos por aquí. Cojamos la frecuencia de 4.000 Hz. Vale. Cuando una persona que no tiene problemas de hipoacusia empieza a oír, me han salido 5.000, no, 5.000 este aquí, empieza a oír a 4.000 Hz. Empieza a oír más o menos a 0 decibelios. ¿Desde 0 hasta cuánto? Cojamos el umbral de dolor, hasta unos 130. Bien, vayamos a una hoja de Excel. Tenemos la edad de la persona. ¿De acuerdo? Y estamos en 4.000 Hz. El límite superior para 4.000 Hz son 130 decibelios. ¿De acuerdo? Son 130 decibelios. Una persona que no tiene daños en el oído empieza a oír a partir de 0 decibelios, que sería el caso, ¿de acuerdo?, de la persona de 20 años. En 20 años, 0 decibelios, no tiene pérdida auditiva, empieza a oír desde ahí. Una persona de 25 años tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios. 30 decibelios, ¿de acuerdo? Tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios a 4.000 Hz. Pues cojamos una persona de 25 años a 4.000 Hz, empieza a oír a partir de 30 decibelios. Su intensidad umbral son 30 decibelios. Y así vamos rellenando las diferentes magnitudes. Bien, continuemos. Hemos visto una persona de 20 años a una frecuencia de 4.000 Hz. El límite de daños está en 30 decibelios y sus decibelios umbral está en 0. Una persona de 25 años a 4.000 Hz tiene una pérdida auditiva de 30. Por tanto, en vez de empezar a oír a 0, empieza a oír a 0
más 30, 30 decibelios. Una persona de 30 años a 4000 Hz tiene una pérdida auditiva de 50. Eso quiere decir que en vez de empezar a oír a 0, oye a 0 más 50, 50. Una persona de 40 años tiene a 4000 Hz una pérdida auditiva de 65. Por tanto, quiere decir que en vez de empezar a oír a 0, empieza a oír a 65. Y una persona de 60 años a 4000 Hz tiene una pérdida auditiva de 80. Por tanto, quiere decir que en vez de empezar a oír a 0, empieza a oír a 0 más 80. ¿Cuál será el rango dinámico? Esto menos esto. Si hacemos la operación, es B5 menos C5 y arrastramos. Tenemos el rango dinámico para una persona de 20, de 25, de 30, de 40, de 60 años a una frecuencia de 4000 Hz, que como veis en la gráfica es la que hemos escogido porque es en donde se producen en general los picos más importantes de pérdidas auditivas. ¿Qué quiere decir que vamos quedando hipoacúsicos? Que se va elevando nuestro umbral de audibilidad y que por lo tanto nuestro rango dinámico, que es la diferencia entre el umbral de dolor y donde empezamos a escuchar, se va haciendo cada vez más pequeño. Una persona sin hipoacusia, su rango de audibilidad está desde aquí hasta aquí. Su rango dinámico, perdón, está desde aquí hasta aquí, su rango dinámico. En cambio, la persona de 60 años, que es esta de aquí, su rango dinámico solo va desde aquí hasta aquí. Su umbral de audibilidad ha subido porque tiene pérdida auditiva. Volvamos al Excel. Aquí tenemos el rango dinámico y la edad de la persona. ¿Qué vemos? Que conforme vamos avanzando en edad, ¿de acuerdo? Nuestra umbral de audibilidad va aumentando y nuestro rango dinámico, por tanto, va disminuyendo. Cada vez el porcentaje de entre lo máximo que podemos soportar y lo mínimo que podemos oír es cada vez más estrecho. Lo que tenemos aquí es la representación gráfica disculpad, de... A ver, algo pasado con el vídeo. Vale. La representación gráfica del rango dinámico con respecto a la edad. He representado esto en el eje Y y esto en el eje X, los años con respecto al rango dinámico. ¿Qué va ocurriendo? Que conforme van pasando los años, nuestro rango dinámico va disminuyendo porque cada vez más vamos perdiendo capacidad auditiva, nuestra hipoacusia se va haciendo cada vez más importante y cada vez se estrecha ese margen entre lo máximo que podemos soportar y lo mínimo que podemos oír. Pero daros cuenta cómo ese rango dinámico, lo que comentaba antes, a edades muy jóvenes y cuando aún no parece que tengamos que tener daños, se ve rápidamente afectado. Esta persona solo ha soportado 5 años de ruido, está 10, pues solo en este rango, con personas jóvenes, ¿de acuerdo? Estamos aquí por debajo de 35 años, si castigamos nuestro oído rápidamente, nuestro hipoacusia, nuestro rango dinámico se ve perjudicado. Y a partir de ahí continúa perjudicándose, pero ya cada vez menos porque ya lo hemos fastidiado. Por tanto, cuidado. Cuidado porque someter al oído a un castigo tiene consecuencias que al principio son muy acusadas, aunque no notemos, y cuando ya las notamos es que la cosa está completamente perdida. Esta es la segunda parte. Manifestar o representar en una gráfica esto. ¿Cómo podemos hacer una gráfica de este estilo? Pues bien, ahora os lo comento.
utilizando un Excel. Queremos representar a esto en el eje Y. ¿De acuerdo? El rango dinámico. Lo seleccionamos. Vamos a inserción. Le decimos que queremos generar un gráfico que sea de puntos. ¡Pam! Y automáticamente nos aparece el gráfico de puntos. ¿De acuerdo? Ya tenemos el gráfico hecho. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es, pues, arreglar un poco el gráfico que tenemos aquí. ¿Cómo? Pues bien, aquí tenemos las opciones. Nos permite arreglar los ejes, nos permite el estilo de gráfico y aquí la más importante, los datos. Vamos a seleccionar los datos porque en el eje X nos faltan los años. Seleccionamos los datos y tenemos los valores de Y, que son esos, y les decimos cuáles valores de X queremos, que son los años. Intro, y ya tenemos aquí rango dinámico, años. Quitamos el título del gráfico, ¿de acuerdo? Pongamos nombres a los ejes, título de los ejes, cogemos el eje X y decimos que es años. Cogemos el eje Y y decimos que es rango dinámico en decibelios. ¿De acuerdo? Más cosas que podemos hacer, pues ya lo que queramos, el estilo del gráfico, título, datos, no hace falta, estilo, color, a partir de ahí ya podemos ir jugando. No hace falta poner las barras de error, ni en cuanto a las cuadrículas las podemos quitar para que se vea bien, ¿vale? Y si pulsamos dos veces sobre el eje de las X, pues aquí nos aparecen las opciones de eje. Y por ejemplo, en vez de que empiece en 0, le podemos decir pues que empiece en 15 para que aparezcan los datos más agrupados. Y ya esta gráfica, con el Excel correspondiente, pues la gráfica la copiamos y la llevamos a nuestro trabajo. Y con ello, pues básicamente habríamos realizado la actividad obligatoria. ¿De acuerdo? Bien. Revisaros el vídeo, todos los aspectos que hemos comentado y trabajándola. Repito, soy consciente de que acústica os está costando un poco más que electrónica. Si llega la semana que viene y vais todos un poco agobiados y con este caso práctico lo que sea, preguntadme, lo vuelvo a explicar y si no se entrega el 12, pues que se entregue el 13 o el 14 o el 15, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, el ejercicio puntuable 3 que algunos me habéis preguntado, ¿de acuerdo? Pues lo tenéis disponible una explicación en el foro de dudas del bloque 2 y creo que ha quedado bastante claro. El resto del tema realmente son cosas que os podéis ver, es información, resolución temporal en audición. Vale, de acuerdo. Tengo que volver a abrir, vuelvo a abrir. Vale, me había echado del sistema. Vuelvo a entrar. Resolución temporal en audición. ¿De acuerdo? Resolución temporal se entiende, lo comentamos rápidamente el otro día, pues se entiende la capacidad de poder distinguir dos sonidos diferentes en función de la separación del tiempo que los separa. La resolución pues depende del método como se mida, pero en general el oído humano puede distinguir según las condiciones dos sonidos diferentes en el tiempo si están separados, entre 1 y 200 milisegundos. Depende si se miden por enmascaramientos o se mida
detectando huecos, pero en fin, la resolución temporal del oído humano es del orden de milisegundos y no se ve afectada por la hipoacusia. Las hipoacusias en generales, ¿de acuerdo? No implican ningunos efectos relevantes en la resolución temporal. Curvas de sintonía. La curva de sintonía, que tenéis aquí una, simplemente lo que muestra es, ahí tenéis también enlaces para poder ampliar información, daros cuenta que aquí tenéis un sonido en decibelios y una frecuencia. Decía antes que en general en el oído interno hay células para detectar frecuencias diferentes, pero esas células o esas terminaciones nerviosas, aquí concretamente tenemos una fibra del oído interno correspondiente a células ciliadas. Pues bien, esta célula ciliada se excita sobre todo en esta frecuencia. Es donde tiene, le llega un sonido de 20 decibelios, ¡pam! Inmediatamente a esa frecuencia, que está en el orden de estos 5, 10, esto sería 20, pues en el orden a una frecuencia elevada, esta célula es una célula especializada en frecuencias elevadas. Cuando le llega a esa frecuencia, solo con 20 decibelios se excita, da una respuesta nerviosa. Pero como veis, también da respuesta nerviosa a otras frecuencias, aunque sea más pequeña. Como hay más células, más terminaciones, más fibras para frecuencias bajas, en general, pues por ese motivo, como he dicho antes, las hipoacusias se notan sobre todo en frecuencias altas. Porque las pocas células que hay para frecuencias altas, si las matamos ya no las podemos distinguir, y en cambio el resto de células, aunque sea poco, pues van dando respuestas en todas las frecuencias. Audición binaural es, luego echáis un vistazo, simplemente todo lo que hemos comentado hasta ahora y las gráficas que hemos visto hasta ahora se corresponden cuando tenemos en cuenta solamente audición para o por un oído, como si tuviésemos solo un oído. Cuando tenemos dos oídos, oímos mejor, obviamente, tenemos otras capacidades, y es que no solo escuchamos, sino que podemos detectar distancias, porque nuestro cerebro puede interpretar la diferencia de camino de donde nos llega el sonido a un oído o al otro, porque están separados, y produce algunos efectos curiosos, efectos auditivos, trucos auditivos, entre los cuales pues tenéis el efecto Haas, que es el que se utiliza porque si tenemos dos sonidos que no llegan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? O que no son emitidos al mismo tiempo, pues el cerebro los interpreta de una forma curiosa y aunque vengan de un sitio, pues le da la sensación de que vienen de otro. Esto se utiliza sobre todo en efectos de sonido o en cine, ¿no? Cuando a veces estáis en el cine y de repente os da la sensación de que sucede algo en la pantalla y el sonido viene de un sitio, de una dirección y no viene de otra. Eso se consigue jugando con el tiempo que separa la emisión de sonidos, que en cierta manera engaña a nuestro cerebro y lo interpreta de forma diferente. Bueno, por lo menos para que lo conozcáis. Y por último, pues ya tenéis la autoevaluación, que recordad, la tenéis que pues, cumplimentar para recordar algunos conceptos que se han dado en el tema. ¿Qué es una curva de sintonía? Es lo que hemos visto aquí. Es la que representa la respuesta fisiológica de una célula del oído interno respecto al sonido. La previacusia, pérdida de audición, con la edad, igual que con la vista. Cuando una pérdida auditiva es patológica, lo hemos comentado hoy. Cuando tenemos preenmascaramiento, recordad cuando hablamos del enmascaramiento, que consiste en emitir un sonido para tapar otro. Los podemos emitir al mismo tiempo, o uno antes o uno después. Preenmascaramiento o postenmascaramiento. Personas con hipoacusia, ¿les afecta la hipoacusia y la resolución temporal? Lo acabamos de comentar. No. ¿De acuerdo? Dependencia del sonido con la frecuencia y la sensación sonora provocada.
Recordad la sensación sonora, como nuestra capacidad auditiva depende de la frecuencia. Dos sonidos con la misma intensidad no tienen por qué provocar la misma sensación sonora. ¿De acuerdo? Y eso se calcula en fones. Concepto de banda crítica. Todo lo que caiga dentro de una banda crítica, el sonido lo percibe como si fuese, el oído lo percibe como si fuese prácticamente el mismo sonido. No tiene resolución frecuencial. Por lo tanto, cuando queremos enmascarar, normalmente lo que se hace es emitir ruidos o sonidos que estén dentro de la misma banda crítica. Si emitimos dentro de la misma banda crítica, enmascararemos sonidos. Y el efecto hash, que he comentado, que se aprovecha para trucos sonoros, debido a la audición binaural y la capacidad con la cual el cerebro interpreta los sonidos que le llegan. Y el oído interno que hemos comentado, que es un filtro pasabajas. Como veis, son conceptos básicos para repasar. Pues bien, con todo esto doy por cerrado el segundo bloque. Próxima semana, semana de trabajo personal para ir terminando las actividades, preguntando dudas, cuestiones a través de los foros, del correo electrónico y ir trabajando para, ya repito, a finales de la semana próxima, principios de la siguiente, cerrar completamente el bloque 2, entregar todas las actividades, caso práctico y habiendo resuelto la autoevaluación. Cualquier problema, posible retraso, porque soy consciente de que acústica os cuesta un poco más, me lo comentáis, pero en principio ya la próxima videoconferencia, el 16 de febrero, para empezar el siguiente bloque. Hasta la vista.